Yo quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta enseñanza del día de hoy. Y quisiera a modo de introducción decir que en la vida de todas las personas existe al menos una razón de vivir. En la vida de todas las personas existe al menos una razón de vivir. Al escuchar esta información o esta afirmación, quizás usted se pregunte, ¿y qué de aquellas personas que están pasando por una etapa de depresión o están deprimidas y para quienes la vida no tiene sentido? ¿Qué de aquellas personas que por esta razón no tienen o han perdido toda razón de vivir? Yo quisiera responderles que aún estas personas tienen una razón de vivir. Y su razón de vivir es morir. Además de dar esta bienvenida, yo quisiera poder compartir con ustedes una enseñanza que he titulado ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu razón de vivir? Y cuando pienso en razón de vivir, o se me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo en aquella preciosa carta muy personal que escribió a sus hermanos en Cristo, los filipenses, en el capítulo 1, verso 21, donde leemos las palabras de Pablo, porque para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo, y el morir, ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y el propósito de esta enseñanza es que podamos meditar todos y cada uno de los que hoy estamos aquí en esta pregunta que a la vez es el título de esta enseñanza. ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu razón de vivir? Y que identifiquemos con honestidad cuál es nuestra razón de vivir. ¿Cómo podemos definir aquello que es la razón de vivir de una persona? Yo quiero decirles que la razón de vivir de una persona es todo aquello a lo cual la persona se ha entregado con pasión, a lo cual la persona se ha entregado con dedicación, poniendo toda su mente, todo su corazón y todas sus fuerzas para alcanzarlo. Es aquello a lo que una persona se entrega en cuerpo y alma. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes el ejemplo de 3 personas y la razón de vivir de ellas. El primero de estos personajes es conocido como Mohandas Karamchand Gandhi, también conocido como el Mahatma o Mahatma Gandhi. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, la India. Estudió Derecho en la University College de Londres y trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo éxito. A los 24 años de edad, en 1893, aceptó un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en Natal, Sudáfrica. Fue en ese entonces que Gandhi se interesó por la situación de los 1,500 compatriotas hindúes que residían ahí, luchando contra las leyes que discriminaban a los hindúes en Sudáfrica a través de una resistencia pasiva y una desobediencia civil. Este hombre Gandhi, al final de este año de trabajo, y a causa de su pasión por la defensa de los derechos civiles de los hindúes y su lucha contra la discriminación de ellos,
es que este hombre encuentra realmente cuál es su razón de vivir. ¿Qué sería aquello a lo que él se entregaría de manera apasionada y con dedicación? ¿Qué sería aquello que él, a lo cual se entregaría poniendo toda su mente, su corazón y sus fuerzas? Y eso fue, como dijimos, eso fue la pasión por la defensa de los derechos civiles y su lucha contra la discriminación de los hindúes. A esto se añadiría después la independencia de su país, la India, país que en ese entonces era una colonia de la Gran Bretaña. Después de este año de trabajar ahí en Natal, Sudáfrica, Gandhi amplió su estancia en el África, fundando el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894. Y quiero decirles que a través de esta organización él pudo unir, según se nos dice aquí en su biografía, pues a la comunidad hindú en Sudáfrica en una fuerza política, inundando a la prensa y al gobierno de Sudáfrica con denuncias de violación a los derechos civiles de los hindúes, pero también presentando evidencias de la discriminación de los británicos en Sudáfrica. Este hombre Gandhi, a los 26 años de edad, este hombre empieza a vivir lo que sería su razón de vivir, a los 26 años de edad. Y bueno, esta razón de vivir, esta pasión por estas causas que ya les he mencionado, hacen que Gandhi, a los 42 años de edad, se convierta en un líder, ya en un líder nacional en la India. Antes de eso quiero decirles que a los 36 años de edad, él regresa a la India, regresa de Sudáfrica a la India, ya habiendo elaborado lo que él consideraba la doctrina por la cual sería mundialmente famoso, y era la doctrina de la acción no violenta para conseguir un objetivo específico. Fue a raíz de que Gran Bretaña incluyera o involucrara a la India sin consultar a los representantes del pueblo indio a la Segunda Guerra Mundial, lo que hace que haya una crisis entre el gobierno de la Gran Bretaña y el pueblo hindú. Resulta que a raíz de esto, los líderes del Congreso de la India deciden renunciar en masa, pues ya que ellos estaban en contra no solamente de que no se les hubiera participado de que Gran Bretaña iba a involucrar a la India en la Segunda Guerra Mundial, sino que estaban aún en contra de participar en la guerra como tal. Después de examinar atentamente y largamente esta decisión de esa resistencia pacífica de los líderes del pueblo hindú, a la edad de 72 años, Gandhi declaró que la India no podía ser partidaria de una guerra que aparentemente era una lucha por la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a la India por Gran Bretaña. Y es así entonces que a la edad de 72 años, Gandhi invita a todos los miembros del Congreso de la India, pero también a todos los habitantes de la India, a iniciar y a mantener una resistencia pacífica, es decir, una resistencia sin hacer violencia por la libertad de la India, razón por la cual este hombre Gandhi, el Mahatma, estuvo en prisión varias veces. Y finalmente los británicos lo arrestaron junto con todo el comité de trabajo del Congreso de Bombay el 9 de agosto de 1942, reteniéndolo por 2 años en la prisión. Fue liberado antes de finalizar la guerra el 6 de mayo de 1944 por 2 razones. Primeramente, por su débil estado de salud.
y la necesidad de atención médica, pero también porque el administrador general británico en la India no quería que Gandhi se muriera en prisión y eso despertara o produjera el odio de toda la nación contra Gran Bretaña. Y aquello que había iniciado y se había mantenido como una lucha no violenta, como una resistencia pacífica, ahora se convirtiera en una resistencia armada. Cuando terminó la guerra mundial, el Imperio Británico dio indicaciones claras que el poder sería trasladado en manos de los hindúes. En este punto o en este momento Gandhi ordena suspender la lucha, consiguiendo que liberaran alrededor de 100,000 presos políticos y también consiguiendo la dirección del partido del Congreso y la tan deseada libertad de la India el 15 de agosto de 1947, cuando Mohandas Gandhi o el Mahatma tenía 77 años de edad. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar en Nueva Delhi a los 78 años de edad, fue asesinado por Nathuram Godse, un radical hinduista. La razón de vivir de Gandhi, del Mahatma, lo cual era lograr la igualdad entre los hombres, la defensa de los derechos civiles y la no discriminación de los hindúes y la independencia de la India por medio de métodos pacíficos y la desobediencia civil no violenta se había alcanzado. Y este hombre, cuya razón de vivir fue esto, podemos ver cómo murió también por aquello que fue su razón de vivir. Nuestro segundo ejemplo lo encontramos muy lejos de la India. Nuestro segundo ejemplo lo encontramos ahora en Estados Unidos de Norteamérica. Y es el del hombre que tenía 19 años de vida cuando Gandhi fue asesinado. Y el nombre de este personaje es Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. nació en Estados Unidos de Norteamérica, en la ciudad de Atlanta, el 15 de enero de 1929 en el estado de Georgia. Yo no sé si ustedes lo saben, pero fue un pastor de la iglesia bautista. Él era pastor bautista, el cual, según su biografía, desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles afroamericanos. Martin Luther King, inspirado por Gandhi a la edad de 26 años, 7 años después de la muerte del Mahatma Gandhi, él encuentra su razón de vivir. Y encuentra que su razón de vivir, en primer lugar, es luchar en favor de los derechos del hombre, en especial por los derechos o por la defensa de los derechos civiles y la no discriminación de la población afroamericana de los Estados Unidos. Pero también encuentra que su razón de vivir, en segundo lugar, es una continua oposición a la guerra, en ese entonces la guerra de Estados Unidos en Vietnam, y en tercer lugar, su lucha contra la pobreza. Su labor como activista por los derechos civiles y la no discriminación de la población afroamericana en los Estados Unidos inicia en 1955, cuando tenía 26 años de edad. Qué curioso, estos hombres han encontrado su razón de vivir a tempranas edades de la vida. Este hombre también a los 26 años de edad o a los 26 años de edad encuentra su razón de vivir cuando en 1955 él y otros activistas pro defensa de los derechos civiles fueron arrestados tras encabezar un boicot a una compañía de transporte de la ciudad de Montgomery, Alabama, que exigía, óigalo bien, que las personas no blancas cedieran sus asientos a los buses en los blancos y que ellos se quedaran de pie o se fueran al fondo del bus. Entre 1955 y 1965, Martin Luther King Jr. encabezó múltiples manifestaciones y organizó protestas no violentas para llamar la atención a la población, pero también al gobierno norteamericano sobre la discriminación racial y para exigir leyes a favor de la protección de los afroamericanos, así como también manifestaciones y protestas no violentas contra la guerra de Estados Unidos en Vietnam y contra la pobreza.
Se dice que la mayor manifestación llevada a cabo fue en la ciudad de Washington, D.C., en donde asistieron aproximadamente 250,000 personas el 28 de agosto de 1963, en donde Martin Luther King pronunció su muy reconocido o conocido discurso titulado I have a dream. Yo tengo un sueño. Logrando después de esto que el gobierno aprobara la ley de los derechos civiles en 1964. Este hombre decidió, al igual que Gandhi, el método de desobediencia civil a través de la no violencia como el mecanismo adecuado para conseguir aquello que él había hecho su razón de vivir. De hecho, Martin Luther King Jr. ha sido considerado o llamado como uno de los defensores del cambio social no violento más conocido en el siglo XX. Por esta actividad encaminada a terminar con la discriminación de los afroamericanos en Estados Unidos por medios no violentos, se le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en 1964 a los 35 años de edad. Quiero decirles que el que este hombre se entregara con pasión, con dedicación a lo que era su razón de vivir, no fue fácil. Sufrió varios atentados estando en su casa, no solo para él, y también se puso en riesgo la vida de su familia. Además recibió muchas amenazas por todos los medios y la difamación por todos los medios. Luther King frecuentemente hablaba de la posibilidad de perder su vida. Sin embargo, eso nunca apagó su pasión, y el hecho de entregarse en cuerpo y alma a lo que él consideraba su razón de vivir. Finalmente, este hombre, a la edad de 39 años, el 4 de abril de 1968, en la ciudad de Memphis, fue asesinado. Y al igual que el Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. murió por su razón de vivir, o su razón de vivir lo llevó a morir. Y ahora quisiera hablar del tercer y último ejemplo. El tercer y último ejemplo al cual quiero referirme es de un hombre cuya razón de vivir fue transformada totalmente en un momento determinado de su vida con el inicio de una nueva y más excelente razón de vivir. Por cierto, razón de vivir que lo llevó a morir también. Su nombre es Saulo de Tarso. Aunque su nombre hebreo era Saulo o Shaul, su nombre romano, porque era ciudadano romano de nacimiento, era Pablo. Este hombre nació en la ciudad de Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, en Asia Oriental. Y se dice que fue criado en la obediencia a la ley de Dios desde muy temprana edad, por cuanto su padre era un fariseo estricto. Pero también este hombre fue instruido en Jerusalén en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del Antiguo Testamento, pero también no solo en el conocimiento de la palabra de Dios, sino también en la forma de interpretación rabínica de las Sagradas Escrituras, a los pies del maestro Gamaliel, quien era el rabino más famoso y más respetado de su época. Su religión era el judaísmo y pertenecía a la secta de los fariseos, a la secta de los separados o de los consagrados, donde él mismo nos dice allá en su epístola a los Gálatas que aventajaba a muchos de sus contemporáneos. En su carta a los filipenses o su epístola a los filipenses, sus amados hermanos en Cristo, en el capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo se describe a sí mismo diciendo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, tribu de reyes,
¿Se acuerdan? Saúl, el primer rey, era de la tribu de Benjamín. De hecho, él se llamaba Saulo o Shaul en honor al rey Saúl, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice él, fariseo. Pero también aquí mismo, aquí en esta epístola a los Filipenses, capítulo 3, verso 6, podemos ver cuál era en esa época de su vida su razón de vivir. Dice, en cuanto a celo, ¿qué dice aquí? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Allá en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, verso 13, él amplía un poco más cuál era su razón de vivir. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué? Y la asolaba. La perseguía como una fiera rabiosa, quiere decir ahí. Vemos entonces que la razón de vivir de Pablo en esa época de su vida era perseguir a los cristianos hasta finalmente destruir el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque él creía que este creciente grupo de personas era un peligro para el judaísmo, su religión, pero también era un peligro para la ley de Dios dada a Moisés. De hecho, cuando escudriñamos las Escrituras y somos observadores, vemos precisamente que la primera aparición en la Biblia de este joven Saulo, quien después vendría a ser el apóstol Pablo, es cuando un grupo de personas se disponen a asesinar, porque no se le puede llamar de otra manera, a asesinar al primer mártir cristiano llamado Esteban. Y es así como en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el verso 58, vemos donde aparece por primera vez su nombre y dice, echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Que se llamaba Saulo. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3, leemos acerca de esta razón de vivir que el mismo Pablo nos dice. Dice, ¿y quién? Y Saulo. ¿Y Saulo qué? Asolaba a la iglesia, perseguía como una fiera rabiosa a la iglesia, a los cristianos. ¿Y qué hacía Saulo para asolar a la iglesia? Mire lo que hacía. Dice, entrando casa por casa, ¿qué dice aquí? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en qué? En la cárcel. Oigan, imagínense el apóstol Pablo, lleno de amor, ¿verdad? Transformado por su Cristo, antes de convertirse, cuando su razón de vivir era perseguir a los cristianos para destruir el cristianismo, arrastrando a hombres, pero también a mujeres. Difícil de creer, ¿verdad? Un hombre tan lleno de amor después arrastrando a mujeres. Yo quisiera imaginármelo, ¿verdad? Buscando a aquellas mujeres que había arrastrado y aquellos hombres quizás que no murieron, porque muchos de ellos a los cuales Saulo fue a buscar casa por casa y arrastrándolos los entregaba en la cárcel. Muchos de ellos murieron, pero quisiera imaginarme a Saulo buscando a aquellos que habían quedado vivos diciéndole, perdónenme, perdónenme de todo corazón, perdónenme. Yo quiero decirles que alguien escribió con respecto a Saulo y su primera razón de vivir. Es evidente que Pablo ya aborrecía desde el momento en que Esteban fue asesinado, ya aborrecía a los adeptos de aquella nueva secta, menospreciando a su Mesías. Y lleno de fanatismo religioso, este joven estaba dispuesto a llevarlos a todos a la muerte. Pablo mismo, quiero decirles que confirma esta declaración acerca de él mismo y de cómo él estaba dispuesto a llevar a todos los cristianos a la muerte.
y de cuál era su primera razón de vivir. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 4 y 5, él dice lo siguiente: perseguía yo este camino, hablando del cristianismo, perseguía yo este camino, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos. ¿Y fui a dónde? Fui a Damasco. ¿Para qué? Para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen ¿qué? Para que fuesen castigados. Pero un día, sucedió algo extraordinario en la vida de este hombre. Y sucedió algo extraordinario en la vida de Pablo, camino, como ya leímos acá, a la ciudad de Damasco. Pero dejemos que sea Lucas, el escritor del Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, quien nos cuente qué fue lo que sucedió, qué fue eso, algo extraordinario que sucedió en la vida de Pablo camino a Damasco, allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 al 6, en donde leemos de la pluma de Lucas, el escritor inspirado por Dios, Lucas más bien, de la pluma de Lucas. Saulo, respirando aún amenazas y qué, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo se convirtió a Dios, y no solo su vida cambió, no solo su vida fue transformada radicalmente, sino que también su razón de vivir cambió a partir de ese momento de su conversión. A partir de ese día, Saulo ya no viviría para destruir el cristianismo, persiguiendo a los cristianos hasta la muerte, sino que su razón de vivir sería Dios y su precioso y bendito Salvador y Señor Jesucristo. De modo que a partir de su conversión, Saulo o Pablo viviría para Dios y viviría para su Señor y Salvador Jesús. Pablo mismo nos los confirma cuando escribe a los filipenses esas palabras que leímos al principio. Para mí, el vivir ¿es qué? Es Cristo. Para mí el vivir ya no es perseguir a los cristianos, llevarlos si es posible hasta la muerte. No. Para mí ahora el vivir es Cristo. Mi razón de vivir es Cristo. Y el morir por Él, ganancia. Y vemos a lo largo de las Escrituras, a lo largo del Nuevo Testamento, a un Pablo o apóstol Pablo, como le querramos llamar, viviendo para Cristo, pero no solo viviendo para Cristo, sino padeciendo por su amado Señor y Salvador. Vemos que prácticamente casi desde el inicio de su conversión, el apóstol Pablo empieza a padecer
por su nueva razón de vivir. Aproximadamente 2 a 3 años después de su conversión, después de pasar un largo tiempo ahí de reflexión y meditación y de ser enseñado por Jesús mismo a través del Espíritu Santo, allá en una región desértica, vemos cómo el ahora Pablo o apóstol Pablo, ¿verdad? O Saulo ya convertido, regresa a la ciudad de Damasco, donde empieza a predicar la palabra. Y en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 20 al 25, podemos leer al respecto lo siguiente. Enseguida predicaba a Cristo. ¿Quién? Saulo. Saulo convertido. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Imagínense. ¡Qué transformación más grande! Y todos los que le oían estaban atónitos, claro, porque sabían quién era Saulo. Hasta Damasco había llegado todo lo que Saulo hacía en Jerusalén, en contra de los cristianos. Todos los que le oían ahí en Damasco, en la ciudad de Damasco, allá en Siria, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron ¿en qué? En consejo, matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos, los judíos, los perversos estos más bien, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Pero qué sucedió? Sucedió ahora bien que los discípulos, ahora sí, los hermanos en Cristo de Saulo, de la ciudad de Damasco, tomándole de noche, le bajaron por el muro de la ciudad, descolgándole ¿qué? En una canasta. Pero yo quiero decirles que no solamente en Damasco, Saulo, ya convertido a Dios, tuvo que sufrir padecimientos por causa de su nueva razón de vivir. Cuando los hermanos en Cristo de Damasco, sus discípulos, lo bajan por esa muralla de la ciudad en una canasta, él se va a Jerusalén. Pero también en Jerusalén, él tuvo que padecer por causa de su nueva razón de vivir. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 26 al 29, podemos leer, ¿verdad? Lo que el escritor inspirado, Lucas, nos dice al respecto. Dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Saulo, cuando salió de Damasco y llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Pero qué pasó? Todos le tenían miedo. Era terrible. No creyendo que fuese discípulo, no creyendo que estuviera convertido. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y qué precioso, dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, es decir, con los judíos helenistas. Vivían en las regiones conquistadas por los griegos. Pero estos, ¿qué dice? Procuraban matarle. Lo mismo en Damasco, lo mismo en Jerusalén, de modo que aquí ahora sus hermanos en Cristo de Jerusalén lo toman y lo llevan a la ciudad donde él había nacido y crecido, a Tarso de Cilicia. Pero no crean que todo termina ahí, no, por su razón de vivir él tuvo que padecer mucho para que se cumpliese lo que Jesús había dicho acerca de él. Pero yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Pero este hombre, a pesar de lo mucho que tuvo que padecer, permaneció firme. Permaneció firme poniendo toda su mente, todo su corazón, todas sus fuerzas en aquello que era su nueva razón de vivir. Permaneció entregado en cuerpo y alma en aquello que era su nueva razón de vivir.
vivir para Dios y para su Cristo. Cuando leemos la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 11, en el verso 23 al 27, podemos ver por lo que el mismo Pablo relata de cuáles fueron estos padecimientos. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. Y empieza a hablar de sus padecimientos. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Ya alguna vez lo he dicho. Algunas personas dicen, ay hermano, yo quisiera ser como el hermano Pablo. ¿Cuál hermano Pablo? El apóstol Pablo, sí. Ah, tú quisieras ser como el apóstol Pablo, sí. ¿Por qué? Hermano, mire, es un hombre grandemente usado por Dios. Mire cómo este hombre, ¿verdad? Recorrió tanto territorio predicando el evangelio y cómo fundó tantas iglesias, sí. Pero también lee ahí en 2 de Corintios 11 todo lo que padeció y se lo leo y le digo, oiga, ¿todavía quiere seguir usted siendo como el apóstol Pablo? ¿O le gustaría ser el apóstol Pablo si volviera a vivir en esa época? Y dicen, bueno, ya como que no me gustaría ser el apóstol Pablo. No, mejor no. Mejor Timoteos, mejor Timoteos. Amados y amadas, esto es todo lo que este hombre padeció por su razón de vivir. Yo quiero decirles que su nueva razón de vivir lo llevó a predicar a reyes, pero también su nueva razón de vivir lo llevó a predicar a paganos. Este hombre pudo decir un día para la honra y gloria del Señor, porque desde Jerusalén hasta el Ilírico, la actual Yugoslavia, todo lo he llenado del Evangelio. Este hombre, por su nueva razón de vivir, predicó estando en libertad, pero también predicó estando en la cárcel. Su nueva razón de vivir le llevó no solo a predicar, sino a preocuparse por el crecimiento espiritual de sus hermanos en Cristo, tanto cuando estaba en libertad, pero también desde la cárcel, desde donde Pablo escribe lo que hoy se conoce como las epístolas o cartas pastorales. Y su razón de vivir le llevó a morir. Este hombre de Dios, estando en Cesarea, en casa de Felipe, ante una profecía de un profeta llamado Ágabo, de que sería entregado en manos de los gentiles, y ante el dolor que llevó a sus hermanos en Cristo, que escucharon esta profecía acerca de Pablo, a llorar, a quebrantarse, el apóstol Pablo les dijo a estos amados hermanos en Cristo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesucristo. Y ciertamente, según la tradición, el apóstol Pablo murió en Roma en el año 64 después de Cristo, decapitado por una orden del emperador Nerón. Quizás ustedes se pregunten, bueno, y todo este sufrimiento y todo lo que Pablo hizo y a lo que Pablo renunció también por su nueva razón de vivir, ¿qué lo llevó a ello, pues? ¿Qué lo llevó a ello? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó a Pablo, verdad?
para que su razón de vivir y aún de morir fuera vivir para Dios, para Jesús. ¿Qué creen ustedes que lo motivó? ¿Quién me quiere ayudar? Su amor por Cristo, su amor por Jesús. El que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, cuya razón de vivir fue morir para que Pablo viviera. Óigalo bien. ¿Qué motivó a Pablo para que su razón de vivir y de morir fuera vivir para Dios y para Jesús? El que un día él supo, él entendió y creyó que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, cuya razón de vivir fue morir para que Pablo viviera, para que Pablo fuera perdonado de todos sus pecados y para que Pablo fuera salvo por gracia. Y yo quiero decirles que yo estoy más que seguro que el saber, entender y creer esta verdad atravesó el corazón de Pablo. Esto impactó su vida de tal manera que se entregó en cuerpo y alma, como decimos, para vivir y morir por aquel que había muerto por él. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién se acuerda lo que el apóstol Pablo dijo a sus hermanos amados en la ciudad de Galacia? O más bien, lo que Pablo escribió a los Gálatas, allá en Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan lo que les escribió? Les dijo, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo de carne. Lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe, es decir, por medio de la fe, por medio de la confianza en el Hijo de Dios. Y las últimas palabras son impresionantes, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué impactó a Saulo? Después Pablo. El saber que habiendo sido él un perseguidor, el saber que habiendo sido un injuriador del nombre de Jesús, el saber que al perseguir a los cristianos, tratando de destruir el cristianismo, a Cristo mismo había perseguido, pero que a pesar de eso, Cristo mismo le había amado a él, al punto que se entregó a sí mismo, sin que nadie lo obligara o lo forzara, por Saulo. Eso quebrantó su corazón. Eso atravesó su corazón e impactó su vida. Impactó su vida. De tal manera que cambió su vida y cambió su razón de vivir. Y yo quiero preguntarle a cada uno de los que hoy está aquí, y para usted, ¿cuál es su razón de vivir? Ya vimos cuál fue la razón de vivir para Mohandas Gandhi, conocido como el Mahatma. Ya vimos cuál fue la razón de vivir para Martin Luther King Jr. Ya vimos cuál fue la razón de vivir para Pablo, el apóstol Pablo. Pero, amados y amadas, para ustedes, ¿cuál es su razón de vivir? Permítanme ayudarles a identificar su razón de vivir. Si usted es un adolescente, probablemente su razón de vivir o aquello a lo cual usted se ha entregado con pasión y dedicación, poniendo en ello toda su mente, todo su corazón y su fuerza, podría ser en esta etapa de su vida, óigalo bien, su razón de vivir un novio o una novia. Sí, todos sabemos de cómo los adolescentes se apasionan en esta edad por un novio o una novia. ¿Que es correcto? No, pero es una realidad. ¿Qué otra cosa podría ser la razón de vivir
en la vida de los adolescentes, además de un novio o una novia, la música. ¡Oh! Vas a quedar sordo, niño. ¿Qué no te cansas de oír eso todo el día? Vení, quítate esa cosa de los oídos y platiquemos. Los videojuegos. Ya no hay tiempo para la familia, los adolescentes. Bueno, también algunos adultos, pero es más frecuente de los adolescentes. Pero también la razón de vivir podría ser en los adolescentes un pecado o el deleitarse en el placer que este pecado le proporciona. ¿Y qué tipos de pecados practican más frecuentemente los adolescentes? ¿O en qué tipos de pecados se deleitan de manera temporal? Bueno, podría ser la lujuria, la lascivia, la fornicación. Todas estas tres cosas tienen que estar ligadas o están ligadas con el sexo. Pero también pecados de rebeldía, pecados de soberbia, pecados de amargura, pecado de egoísmo, pecado de vanidad. ¿Qué otra cosa podría ser en ti, querido adolescente o querida adolescente que estás aquí hoy? Tu razón de vivir, además del novio, la novia, la música, videojuegos o el deleitarte en un pecado. Bueno, quizás podría ser una persona que no es tu novio ni tu novia, quizás es tu mejor amigo o tu mejor amiga. Algo que es muy común en la adolescencia, tener un mejor amigo, tener una mejor amiga y clavarte en esa amistad. Pasan horas hablando por teléfono. ¿Qué tanto hablas con ese? ¿Qué tanto hablas con esa fulana? Ahí están los padres. Hace tareas. Estudia. Está hablando con el mejor amigo, con la mejor amiga. Para otros adolescentes podría ser un deporte, practicar algún deporte, les gusta mucho. Yo los veo como después de las clases se quedan ahí practicando ese deporte y luego se llegan a sus casas y siguen practicando ese deporte. En nuestro país el más común, ¿cuál es? El fútbol. Se apasionan. Se apasionan. O no practicarlo, pero verlo. Ahí están pendientes de la Liga de Fútbol Española, de la Liga de Fútbol Italiana, de la Liga de Fútbol de América del Sur o de la Liga Nacional. Y ahí están, pueden pasar 4 horas. 4 horas, 5 horas. Ahí clavados viendo partidos. Y en último lugar, tristemente en último lugar, la razón de vivir de un adolescente podría ser Dios. ¿Cuál de todas estas, querido adolescente o querida adolescente, es tu razón de vivir? Quizás tu razón de vivir no la mencioné porque dije algunas, pero ¿cuál es? Y si ya eres un adulto, comenzaremos con los varones. Si ya eres un adulto varón, tu razón de vivir podría ser tú mismo varón. El vivir solo para ti se conoce como egoísmo. El vivir solo para ti, para alcanzar tu felicidad sin importar la felicidad de las demás personas a tu alrededor. Vivir solo para ti, para alcanzar tu bienestar sin importar el bienestar de las personas que te rodean. Vivir centrado solo en tu comodidad y tu prosperidad sin importarte la de los demás, aún la de aquellos que dicen amar. Pero ¿qué otra cosa podría ser tu razón de vivir, además de vivir solo para ti? ¿Qué es la más frecuente? Bueno, la segunda más frecuente es el disfrutar del deleite temporal de un pecado. Disfrutar del deleite temporal de un pecado. Hay personas que realmente están obsesionadas en la práctica de un pecado, sobre todo en el área sexual, en el varón, o no lo sé, la vanagloria de la vida, o la avaricia o la codicia de los bienes materiales por acumular dinero, que realmente, se entregan en cuerpo y alma. ¿Para qué? Para obtener ese placer temporal que ese pecado, ya sea sexual, de lujuria, de lascivia, de fornicación o de adulterio, les provee, o ese pecado de codicia o de avaricia les provee. Otra razón de vivir de los adultos varones podría ser una persona, podría ser
Si es soltero, una novia o una persona a quien está cortejando para que sea su novia, o podría ser su esposa. Rarísimo van a decir aquí las mujeres, ¿no? Es más frecuente que la razón de vivir de este adulto varón no sea su esposa, ¿sea quién? La amante. Exactamente, la amante. Y ahí lo ves escondidito. ¿Y qué estás haciendo? No, es que venía aquí a ver una cosita. No. Y ahí está en el inodoro, niño. Su razón de vivir. Y ahí ve cómo se escapa de la casa para hablar con la amante o para verse con la amante. ¡Wow! Cuánta adrenalina les descarga en su cuerpo, ¿verdad? El solo oír su voz, el poderla ver, poderla acariciar. Qué triste, pero es una realidad. La pasión de vivir o la razón de vivir de los adultos varones son o una joven a quien está cortejando para que sea su novia o con la que quizás ya también está hasta fornicando tristemente, como sucede hoy en día, o un amante. Decíamos que la razón de vivir también puede ser el acumular riquezas o el bien material por el placer que esto produce. La sensación de placer, de satisfacción, que el saber cuánto tengo en la cuenta, cuánto poseo, qué rico soy. Pero también la fama o la vanagloria de la vida, ser reconocido, ser aplaudido por los amigos o familiares, eso también es una razón de vivir muy frecuente en los adultos varones. Una razón muy frecuente, sobre todo ya más o menos a la edad de los 30, es el éxito en su trabajo. Quieren ser reconocidos por tener éxito en su trabajo o en los proyectos que están llevando a cabo. Y cuando ya están llegando a los 40, una razón de vivir de los hombres es empezar ya a ver cómo tienen su propio negocio. No. Yo no me veo siendo empleado público toda mi vida. Yo no me veo siendo explotado por la empresa privada. No. A los 40 años, mira, su razón de vivir es ver en qué invierten un dinerito para ya poder tener su propio negocio a los 45, a más tardar los 50. Y si a los 50 no tienen su propio negocio, su propia empresa exitosa, próspera, recomiéndales un psiquiatra, porque andan todos deprimidos, Razón de vivir de los adultos varones, el éxito. Su propia empresa, su propio negocio. Y no es que sea mal. No me malinterpreten. No es que sea malo tener éxito. Es más, Dios nos manda que trabajemos con excelencia. ¿Cuánto más si somos cristianos para su honra y su gloria? No está mal que tengas tu propia empresa y tu propio negocio lícito, por ciento, haciendo todas las cosas conforme Dios manda. No, el problema es que eso sea tu razón de vivir. Sí, ese es el problema. El problema es que eso sea tu razón de vivir. Aquello a lo cual te entregas en cuerpo y alma, con pasión y dedicación, más que a Dios, más que a tu propia familia inclusive, si tienes. Para algunas personas está muy de moda, su razón de vivir en los adultos varones es alcanzar un cargo en la política. Todo el mundo quiere meterse a político hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser político. Todo el mundo quiere figurar en la política, en X o Y partido. Ahí los ves tú cuando andan metidos en la campaña política. Sus mujeres no los ven, sus hijos no los ven, descuidan sus horas de comida, descuidan sus horas de sueño, descuidan su salud. Pero es que tenemos que trabajar por el partido y por el cargo al cual aspiro. Su razón de vivir es esa. Y le dicen, y usted tiene que decir esto. Lo digo, no importa, aunque sea mentira. Ahí los ves hipócritamente levantando la mano del candidato, ¿verdad? Diciendo, este es el hombre que Honduras necesita, cuando por dentro dicen, me la robaste. Yo soy el hombre que Honduras necesita. Pero ahí le levantan la mano con una sonrisa así, ¿verdad? Sonrisa a los Judas, ¿verdad? Este es el hombre. Su razón de vivir, la política. O bien puede ser una ideología y todo lo que tiene que ver con transmitir esa ideología a otras personas de izquierda, de derecha o de centro.
hasta llegar a implantar esa ideología a nivel nacional. Hay personas que hasta mueren. O sea, muchas personas mueren por causa de una ideología, mueren por su razón de vivir. Para algunos varones es el deporte, algún deporte que practican adultos varones. Tristemente no puedo negar que para algunos adultos varones se ha convertido en una razón de vivir recientemente por causa de la crisis que hay en nuestro país, la religión. Oiga bien, el pertenecer a una organización religiosa humana sin conversión, lo aclaro, sin conversión a Dios. Es el simple hecho de participar en las actividades de esa organización religiosa humana. Sí, el sentirte miembro de ella, pero sin conversión. Y por último, Dios y la extensión de su reino. Querido adulto varón que estás aquí, ¿has identificado cuál es tu razón de vivir? ¿Será una de estas quizás? No tienes que decirla, es entre tú y Dios. Y si eres un adulto mujer, en primer lugar, la misma del hombre, tú misma, vivir egoístamente, vivir solo para ti mujer, para alcanzar tu felicidad, sin importarte que por alcanzar tu felicidad te lleves de encuentro a los que están a tu lado, no importa, sin importarte la felicidad de los demás, vivir para ti, para alcanzar tu bienestar, sin importarte el bienestar de los que están a tu alrededor y vivir centrada solo en ti, en tu comodidad y en tu prosperidad, mujer, sin importarte la de los demás, aún la de aquellos que dices amar. En segundo lugar, igual que el hombre, el disfrutar del deleite temporal del pecado, solamente que a veces en la mujer cambia un poco el pecado. En los hombres es más el pecado sexual, el pecado de la vanagloria de la vida, de la codicia de los bienes materiales, de la avaricia, pero en la mujer no. La mujer es más la vanidad, ¿verdad? La amargura, por cierto, wow. La amargura, ese resentimiento que llevan ahí en el corazón desde hace 40 años, 50 años. A otro pecado en la mujer es la envidia, el chisme, la murmuración. Sí. Ahora es más frecuente que la mujer se involucre en pecados sexuales, fornicación, adulterio. Pero disfrutar del deleite temporal de alguno o de cualquiera de estos pecados es probablemente la razón de vivir de cualquiera de ustedes, mujeres que está aquí. A veces la razón de vivir de las mujeres es la lucha porque se les haga justicia. Desgraciadamente en nuestro país, tenemos que reconocerlo, ha habido mucho abuso físico, mucho abuso psicológico y abuso sexual, aún por parte de los maridos contra las esposas. ¿Y qué decir del alto porcentaje de infidelidad en nuestro país de parte de los esposos para con las esposas? Y todo esto hace que la esposa sea lastimada. Y claro está, junto con el dolor que experimentan, también hay un clamor y este es que se me haga justicia. Y no voy a cesar, no voy a parar hasta que se me haga justicia. A veces ese clamor porque se le haga justicia se mezcla con la amargura y se convierte en venganza. ¿Cuántas mujeres la razón de vivir no es esta? Para algunas otras mujeres es la moda. Y no es que hay que andar presentables, no estoy diciendo eso, pero son esclavas de la moda. A los 3 meses viene la moda de primavera y entonces salen corriendo a llenar su closet, gastan 30,000 empiras en ropa de primavera y después de primavera viene verano, entonces ya esa ropa de primavera queda para la próxima primavera. No, la próxima primavera gastarán otros 30,000 pesos para ropa de primavera. Ahí queda. Ahora es ropa de verano y después de verano viene otoño, la ropa de otoño, la moda de otoño y salen corriendo. Cuidado. Y preguntan en la tienda, oiga señorita, ¿de este vestido solo hay uno o tienen otro? Porque no me quiero encontrar, ¿verdad? Aquí mismo en el mall, con otra persona que ande el mismo vestido que yo. No señora, solo hay uno. ¿Seguro? ¿Solo hay uno en esta tienda o solo hay uno que trajeron?
porque si no me voy a Nueva York a comprarlo, o mejor a París. Qué triste, razón de vivir, razón de vivir. Ser reconocidas, sí, ser reconocidas, ser aplaudidas como la gran esposa. Es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y ahí está la dama, ¿verdad? La mujer. Esa soy yo, Lolita Pérez. Razón de vivir. Hacer cosas a favor del esposo, pero no como ayuda idónea como Dios manda, no por un amor desinteresado, sino porque luego ella sea reconocida o aplaudida por ello. Ser aplaudidas como madres, ser reconocidas como madres. Y no estoy diciendo que un hijo se te acerque y te diga, mamá, eres la mejor del mundo. No, es que tú busques eso, haciendo cada cosa que haces con este fin o para este propósito, no por el amor desinteresado. Amén. Las mujeres que tienen esa ardua labor en la casa, amas de casa, muy respetadas y admiradas por su servidor, cuyo trabajo comienza a las 5 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Estas mujeres, pues, ¿cuántas lo hacen por amor realmente? ¿Cuántas lo hacen por amor a sus esposos y a sus hijos? ¿Cuántas lo hacen porque saben que lo están haciendo para Dios primeramente y luego para su prójimo? Pero también, ¿cuántas lo hacen para que cuando sus amigas lleguen le digan, ay, qué brillante el piso, ay, qué bonita tenés la casa, yo siempre te he admirado por ello? El otro día platicaba con mi amiga tal y le hablaba de ti, de cómo siempre, aunque venga en la mañanita, tarde o noche, ¿verdad? Tu casa está, pero como museo, ¿verdad? Impecable. Y ella, gracias. Razón de vivir. Hay gente que para eso vive. Su apariencia física, no solo cómo se viste, sino cómo está su cuerpo. Ay, dice, imagínense, tengo 1 milímetro de grasa, 2 horas de gimnasio diario. Mamá, ayúdame en la tarea. No puedo, hijo, tengo que ir al gimnasio. Y ahí se ven en el espejo. Razón de vivir. Sacan 0 en la tarea los hijos del día siguiente, porque la mamá no tuvo tiempo, porque el padre egoísta, ¿verdad? Porque su razón de vivir es él mismo, estaba en otra cosa, y la madre egoísta, porque su razón de vivir era la vanidad, ¿verdad? Su cuerpo, su apariencia física, pues se voló 2 horas en el gimnasio, pero no le pudo ayudar al niño con la tarea, no le entendió las matemáticas, al día siguiente aplazado, y cuando viene con la nota de aplazado, ¿por qué? Usted fuiste al gimnasio, mamá. En las mujeres más frecuente que en los hombres, y cada día más. El participar de actividades de una organización religiosa, sea cual sea, o ser miembro de una organización religiosa, pero, óigalo bien, sin conversión. Qué triste. Hay las veces bien activas, un montón de mujeres bien activas, ¿verdad? Bien activas, moviéndose para acá, de la denominación tal, de la religión tal, pero sin conversión. Sin conversión. Buscando ministerios, y si no les dan los ministerios se amargan y se van a buscar a otro lugar donde les den ministerios y sean reconocidas y aplaudidas. Religión sin conversión, qué triste. Religión sin conversión como una razón de vivir, también para las mujeres. Y en último lugar, ¿quién creen que esté en último lugar? Dios y la extensión de su reino. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra razón de vivir? ¿La de Gandhi? ¿La de Martin Luther King? ¿O la de Pablo? La de Pablo. Nuestra razón de vivir debería de ser una. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir por Él, ganancia. Alguien dijo una vez, si no vivo para Dios, entonces, ¿para qué vivo? Si no vivo para Dios, entonces, ¿para qué vivo? Tu razón de vivir y mi razón de vivir debe ser una sola, vivir para amar a Dios. Vivir para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, pero también a nuestro prójimo, óiganlo bien, como a nosotros mismos. Tu razón de vivir y mi razón de vivir debería de ser también no solo amar a Dios, sino vivir para alabarle y glorificarle, no solo con nuestros labios, como mucha gente acostumbra, también con ¿qué?
con nuestras vidas, con nuestra forma de vida, con nuestro testimonio. Pero también vivir para Dios, amándole, alabándole y agradándole, haciendo su voluntad, obedeciéndole en todo. Pero también vivir para Dios, sirviéndole, dándole nuestras fuerzas. ¿Cuánta fuerza dimos? ¿O con cuánta fuerza cometimos pecado contra Dios a lo largo de muchos años de nuestras vidas? Piénselo. Antes de convertirnos a Dios, ¿cuánta fuerza utilizamos para hacer el pecado, para hacer lo malo? ¿No creen ustedes que lo justo ahora es que si hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, o si somos perdonados de todos nuestros pecados, sin nosotros merecerlo y sin Dios estar obligado, que esa fuerza que invertimos para hacer lo malo, para la maldad, para el pecado, para ofender y lastimar a Dios, ahora la usemos para servir a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo justo o no es lo justo? Es lo justo, claro. Servirle dándole no solo nuestras fuerzas, sino nuestro tiempo. A ver, piensa antes de convertirnos a Dios, ¿cuánto tiempo invertimos haciendo lo malo, haciendo el pecado, lastimando y ofendiendo a Dios? Y ahora que Dios te perdona, ¿no es lo justo invertir tu tiempo para servirle? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí? Para servirle también con tus bienes. Aquí nunca hemos predicado de Malaquías 3, ¿verdad? Maldito con maldición, y Dios nos libre de hacerlo. Es algo voluntario y es algo que se hace por amor y gratitud al que ya te dio todo, aún su vida. Pero ¿cuántas veces invertimos de nuestros bienes viviendo en nuestra maldad y viviendo en nuestro pecado para hacer aquello que ofendía a Dios y lastimaba a Dios? Oiga, si Él dejó el cielo y la gloria para venir a morir en esa cruz, y Jesús siendo Dios se hizo verdadero hombre para venir a morir en esa cruz y muere en nuestro lugar y recibe nuestro castigo, el castigo que todos aquí debíamos haber llevado, y nos salva, porque somos lavados y limpiados con su sangre. Yo pregunto, ¿no escatimábamos los bienes antes para la maldad y para el pecado? ¿Qué deberíamos hacerlo ahora para servir a Dios? Acuérdate, la segunda ronda, yo la pago. Y orgulloso. Y la tercera, yo la pago. Y la quinta, también yo la pago. 3,000 empiras en una noche de copas, en una noche loca. Pero para servir a Dios, 10 pesos. Y no quiero parecer pastor de la prosperidad, no, Dios me libre. Pero son verdades que tenemos que hablar. ¿Cuál debe ser nuestra razón de vivir? Vivir para Dios y para su Salvador, para su Cristo, su Mesías. No solo amándole, no solo alabándole, no solo agradándole, no solo sirviéndole, pero también predicándole. Ay, es que me da pena. No eres salvo, hombre. ¿Cómo que te va a dar pena? Bien que no te da pena contar cómo. ¿Y cómo quedó la novela ayer que no la pude ver? ¡Ay, si supieras! ¿Qué no ves que la bruta de la Rosa se fue a meter ayer a la casa del Pedro? Y ¿cómo la cuentas, verdad? Luego ahí te hizo bien una medicina y le andas diciendo a todo el mundo, oye, es que la aspirina es lo mejor que hay. Y hasta te convertiste en promotor de la Bayer. Pero, oye, y usted está testificando del gran amor de Dios y de la necesidad de las personas de convertirse a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y confiando o ejerciendo fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. Es que me da pena. Ah, pero bien que no le da pena ir a chismear, a calumniar. No le da pena hablar mal de su prójimo. Pero bien que le da pena testificar de aquel que dejó el cielo y dejó la gloria y dio su vida por usted. No, hombre. No. ¿Cuál debe ser nuestra razón de vivir? Predicarle a toda criatura como el Señor y Salvador de todos, siendo sus instrumentos para la salvación de otros. Amén. Cerremos nuestros ojos.
Cerremos nuestros ojos para ver 3 puntos rápidamente. El primero, ¿identificó ya su razón de vivir? A ver, ¿identificaron ya adolescentes su razón de vivir? ¿Adultos varones identificaron su razón de vivir? ¿Adultos mujeres identificaron su razón de vivir? Seamos honestos, seamos sinceros. Yo quiero decirles que tu razón de vivir y mi razón de vivir debe ser Dios. Dios, vivir para Dios y para su precioso Salvador y Señor Jesucristo, que también es Dios. De modo que todas las demás cosas válidas o lícitas, que no sean pecado, deben de pasar a un segundo plano en nuestras vidas. Primer plano, Dios, Dios y Dios. El resto pasa a un segundo plano. Y si usted ya identificó adolescente su razón de vivir, y si usted adulto varón ya identificó su razón de vivir y no es Dios, y si usted adulto mujer ya identificó su razón de vivir y no es Dios porque aún no se han convertido a Dios, yo quiero pedirle hoy que tome la decisión personal de vivir para Dios. Y no porque yo se lo pido, sino porque hay un hombre cuya única razón de vivir fue morir, para que usted, querida persona que aún su razón de vivir no es Dios, para que usted pudiera vivir. Óigalo bien. No lo haga porque yo se lo pido, sino por la misma razón por la cual Saulo de Tarso lo hizo. Porque entendió y creyó que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, cuya única razón de vivir fue morir por usted. Y así como en Saulo de Tarso esto quebrantó su corazón, mire, yo espero que usted también o a usted le quebrante el corazón. De saber que Cristo murió para que usted pudiera vivir y tuviera vida eterna, vida en abundancia. Yo espero que esto quebrante su corazón egoísta, rebelde, ingrato, para que usted pueda definitivamente dar ese paso de fe, pueda arrepentirse y creer, confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador. Para que también usted como Saulo pueda ser perdonado, pueda ser salvo, pueda ser salva por la gracia de Dios. Pero hágalo por amor y gratitud. Aquel que por amor a usted dejó el cielo, a aquel que por amor a usted dejó la gloria, a aquel que por amor a usted se hizo hombre y por amor a usted murió en una cruz, llevando el castigo que usted debía haber llevado. Y si esto no quebranta su corazón, déjeme decirle que nada lo va a hacer. Y si esto no impacta su vida de tal manera como cuando un avión Boeing 747 se impacta contra un edificio de 20 pisos, si esto no impacta su vida de tal manera, el saber que Jesús le amó tanto o le amó de tal manera que murió para que usted viviese, mire, nada lo va a hacer, créamelo. Nada lo va a hacer y no se extrañe que mañana usted se despierte en el infierno. No se extrañe. O en un mes, o en un año, o en 10, no lo sé. Por causa de ese corazón duro e insensible. Pero ruego a Dios que hoy usted pueda, además de identificar su razón de vivir, hoy pueda tomar la decisión de vivir para Dios, porque hubo un hombre cuya única razón de vivir fue morir, para que usted pudiera vivir. Padre, yo te ruego que hoy toques la mente y el corazón de las personas aquí presentes que aún no se han convertido a Dios, o aún de aquellos que han tomado la decisión de convertirse a Dios, pero que lastimosamente han descubierto que
perdieron su primer amor y su razón de vivir hoy no es el vivir para Dios, para Jesús, como Dios se merece, como Jesús se merece. Yo te pido que hoy vengas a tocar esas mentes y esos corazones, pero también te pido que los lleves a tomar una decisión hoy mismo, Señor, hoy mismo, de ya no vivir para ninguna otra cosa más que para ti. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.